Buenas noches, licenciado. Es un gusto poder saludarlo por este medio. Somos el grupo número 22 del curso de clínicas penales, el cual está conformado de la siguiente manera. Por mi persona, mi nombre es Yulisa Gabriela Chen Jerónimo, de clave 85, la compañera Carla Unice Flores U, clave 86, la compañera Tamara Rubí Roldán Chun, clave 87, y la compañera Julia Ical Hue, clave 88. Asimismo, tenemos el gusto de exponer ante usted el cuadro de análisis de fallo de la Corte Constitucional en materia procesal penal, número de expediente 5910-2014. En mi persona, pues tiene el gusto de poder exponerle a usted el procedimiento común penal con número 14003-2013-000-35. Asimismo, el órgano jurisdiccional que resolvió en el procedimiento común fue el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quiché. El MP, el cual estuvo a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público por medio de la Fiscalía Distrital del municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché. Asimismo, el agraviado o querellante, pues en este caso, pues no contamos, no se cuenta en el expediente con este mismo. Asimismo, el abogado tampoco contamos con abogado dentro del expediente, no se constituyó. Y el sindicado, imputado, procesado o acusado es el señor Tomás Morales Cagua. El defensor en este caso es el señor Miguel Santiago Monzón Molina. Asimismo, pues el auto, el auto de procesamiento o auto de apertura, el cual está conformado de fecha y los delitos, ¿verdad? El auto de procesamiento es de fecha 26 de marzo del 2013 y los delitos son robo agravado, incendio y reuniones y manifestaciones ilícitas y asociación ilícita. Asimismo, el auto de medidas de coerción, el cual está conformado por fecha y prisión preventiva o medida sustitutiva, el cual queda de la siguiente manera: medida sustitutiva de caución económica de fecha 26 de abril del año 2013. Asimismo, el resumen de la conducta humana delictiva, en la cual en tiempo no aparece el tiempo establecido en el fallo. El lugar, pues el departamento del Quiché, el modo, los delitos del robo agravado, incendio, ambos en forma continuada, reuniones y manifestaciones ilícitas y asociación ilícita. Asimismo, pues no hay más detalles sobre los hechos en los cuales se incurre el delito. En la etapa en la que se dicta la resolución es en la etapa del juicio oral, en la audiencia de reparación digna, y pues la resolución en la cual consta la fecha, la clase, el resumen, el fundamento y la parte resolutiva queda de la siguiente manera. Fue dictada la fecha el 26 de marzo del 2013 en sentencia en la cual se le fijó caución económica a la hora accionante por la cantidad de 600,000 quetzales exactos, en lo cual el postulante solicitó la revisión de la medida de coerción a la que fue reducida por el juez controlador a 200,000 quetzales exactos. Únicamente los dejo con la siguiente compañera para que pueda seguir con el análisis. Dándole continuidad a nuestro análisis, pasamos al siguiente recuadro, que es el del recurso, ya sea de apelación, reposición u otro. Como recurrente está Tomás Morales Calgua, resolución impugnada, resumen de los argumentos y petición. En los argumentos, el accionante afirma que la autoridad reprochada violó los derechos y principios jurídicos enunciados, pues no realizó un análisis particularizado sobre la resolución recurrida, existiendo falta de fundamentación, ordenando al juez contralor emitir una decisión que no precisó el sentido. Por otro lado, reclamó que se le dio tratamiento de culpable al dar por ciertas presunciones del ente investigador, y como petición solicitó que se le otorgue amparo y como consecuencia se suspenda el acto reclamado. El órgano jurisdiccional que resolvió fue la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Quiché.
Resumen de la fundamentación de la resolución. La autoridad impugnada resolvió que la fundamentación de la caución económica debe ser en relación a los delitos y daños causados, no tomando en cuenta la capacidad económica del procesado, como lo resolvió el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quiché. Aunado a lo anterior, el artículo 277 del Código Procesal Penal. Esta Cámara establece que las circunstancias no variaron desde que la caución económica fue impuesta al momento en que el juzgado realizó la revisión de la medida de coerción, que tanto la gravedad de los delitos como los daños causados no disminuyeron, por lo que no se considera que la caución debía ser rebajada. La resolución con fecha, con lugar o sin lugar, sentido y demás detalles, así como efectos sobre el caso concreto. La resolución de fecha 15 de abril del 2014, acto reclamado, declaró con lugar y como consecuencia revocó la rebaja realizada en primer grado. Únicamente le dejo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Siguiendo con el análisis, llegamos al amparo de primera instancia. El Tribunal de Amparo de primer grado es la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. La fecha de la interposición del amparo es el 7 de mayo de 2014. La producción del acto reclamado es el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quiché, ligó a proceso a la hora amparista y a las otras personas de los delitos de robo agravado, incendio, ambos de forma continuada, reuniones y manifestaciones ilícitas y asociaciones ilícitas. Asimismo, se fijó caución económica a la hora accionante por 600,000 quetzales. El postulante solicitó una revisión de la medida de coerción, la cual fue reducida por el juez contralor a 200,000 quetzales en una resolución que se dio el 15 de abril de 2014, que declaró con lugar y como consecuencia se revocó la rebaja realizada en primer grado. El acto reclamado es la resolución del 15 de abril de 2014, para lo cual la autoridad reprochada declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los querellantes adhesivos en contra de la decisión del juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quiché, que pide la rebaja de la caución económica de 600,000 a 200,000 quetzales. Dentro del proceso penal seguido en contra de la ahora postulante y las otras personas por los delitos de robo agravado, incendio, ambos en forma continuada, reuniones y manifestaciones ilícitas y asociaciones ilícitas. El amparista postulante es el señor Tomás Morales Calvo. En resumen de los argumentos y petición del amparista es que el accionante afirma que la autoridad reprochada violó los derechos y principios jurídicos enunciados, puesto que no se realizó un análisis particularizado sobre la resolución recurrida, existiendo la falta de fundamentación, ordenando al juez contralor emitir una decisión que no precisó el sentido. La autoridad impugnada o reclamada es la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché. El resumen del informe circunstanciado por la autoridad impugnada es el expediente de apelación número 23-2014 de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelación del Departamento de Quiché, expediente número 14003-2013-00035 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quiché. La sentencia de primer grado de la Corte Suprema de Justicia de la Cámara de Amparo y Antejuicio consideró que la autoridad impugnada resolvió conforme el derecho, toda vez que se refiere a la fundamentación de la caución económica, debe ser en relación a la gravedad de los delitos imputados por la proporción de los daños causados y tomando en cuenta la capacidad económica, según el artículo 277 del Código Procesal Penal, y se resolvió
que la diligencia del amparo planteado por Tomás Morales Calva y en consecuencia se condena en costas y se interpone una multa de 1,000 quetzales al abogado Miguel Santiago Monzón Molina, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en el caso de incumplimiento será por la vía legal correspondiente. La parte contraria al amparista son los querellantes. El resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al amparista manifiesta que comparte el criterio del fallo apelado, ya que la autoridad cuestionada actuó de conformidad con lo regulado en los artículos 11 bis y del Código Procesal Penal y el 203 de la Constitución. El criterio no puede ser objeto de revisión en el amparo. Prohibición de la Constitución Política de la República de Guatemala solicitó que se confirme el fallo apelado. El tercero interesado lo encontramos en la página 2, en el segundo párrafo de nuestro expediente. El resumen de los argumentos y petición de terceros interesados manifiesta que la pretensión del amparista es que se revisen las actuaciones de la jurisdicción ordinaria, lo que se encuentra prohibido constitucionalmente, e indicó que la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada y solicitó que se confirme la sentencia impugnada. El lugar y fecha de la sentencia de primer grado fue el 2 de septiembre del 2014. El resumen de los fundamentos de la sentencia de primer grado: esta Cámara de Estudio de los antecedentes establece que las circunstancias no variaron desde el momento en el que la caución económica fue interpuesta hasta el momento en el que el juzgado realizó la revisión de la medida de coerción, toda vez que tanto la gravedad de los delitos como la proporción de los daños causados no disminuyeron, por lo que no se considera que la caución debería ser rebajada por tal forma, la cual se resuelve y se condena las cosas y se interpone una multa al abogado patrocinante. La parte resolutiva: se le deniega el amparo planteado por Tomás Morales Calva y en consecuencia se condena las costas al solicitante y se le interpone una multa de 1,000 quetzales al abogado Miguel Santiago Monzón Molina, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. El efecto concreto del fallo en el acto reclamado y el caso concreto: el acto reclamado se declaró con lugar como consecuencia y se revocó la rebaja que se realiza en el primer grado. Gracias. Le cedo la palabra a la siguiente compañera. En seguimiento al análisis, se dará a conocer en este momento el resumen del recurso de apelación del amparo en segunda instancia, emitida por la Corte de Constitucionalidad. El número de expediente correspondiente es el 5910-2014. El recurrente o apelante en este caso sigue siendo el señor Tomás Morales Calva. El resumen de los argumentos y petición del apelante es que el postulante apeló que la sentencia de primer grado carece de fundamentación, pues argumenta que no se profundizó respecto al agravio denunciado. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de Cámara de Amparo y Antejuicio le deniega el amparo planteado o promovido por su persona. La parte contraria al apelante, en este caso son los querellantes sin establecer nombres y el Ministerio Público. El resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante: en este caso, la parte contraria argumentan que tienen como pretensión que la sala jurisdiccional, luego del análisis respectivo, revoque la resolución impugnada, manteniendo la caución económica al señor Tomás Morales Calva. Las personas terceros interesados son los siguientes: don Juan Panjo, Sebastián Schon, Tomás Huarcas, José Ventura, Mardina Francisca, Semastina Elizabeth, Tomás Chiló, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Distrital del municipio de Santa Cruz del Quiché, del departamento de Quiché, Rudy Orlando, Carmelina Everilda, Jorge Alvarado, Francisco Buchán,
Zoila Mateo, Domingo González, María Morales y el señor Tomás Yacón. En resumen de los argumentos y petición de parte del tercero interesado, en este caso es el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, que argumentan que la autoridad cuestionada actuó de conformidad con lo regulado en los artículos 11 bis del Código Procesal Penal y 203 de la Constitucional, criterio que no puede ser objeto de revisión en amparo por prohibición de la Constitución Política de la República. Asimismo, solicitan que se confirmen el fallo apelado. El lugar y la fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad fue en la ciudad de Guatemala el 3 de marzo del 2015. El resumen de la fundamentación propia de la Corte de Constitucionalidad en el fallo es el siguiente, que la Corte de Constitucionalidad indica que el fallo cuestionado pues carece de debida fundamentación, pues la autoridad reprochada se centró únicamente en dos aspectos para revocar la rebaja de la caución económica, es decir, que no se agotó o no se tomó en consideración la capacidad económica del sindicato. La doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad sentada en el presente fallo, pues la Corte de Constitucionalidad no usó jurisprudencia para fundamentar su fallo. La parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citados, resuelve: 1. Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Tomás Morales Calva y como consecuencia pues revoca la sentencia apelada resolviendo conforme a derecho disponen. 2. Otorga el amparo solicitado por Tomás Morales Calva contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché y como consecuencia se les restablece en la situación jurídica afectada, dejando en suspenso el acto reclamado. El resumen del efecto concreto del fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el acto reclamado y el caso concreto es el siguiente, que en la emisión del acto reclamado se viola los artículos 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 11, 264 y 409 del Código Procesal Penal, por lo que el amparo debe otorgarse, suspendiéndose el acto reclamado y ordenándose a la autoridad impugnada a emitir nueva resolución en congruencia con lo antes considerado. Y para terminar, pues se dará a conocer la opinión del grupo respecto a las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales intervinientes en el presente fallo. Pues en primer lugar, se considera que cada órgano jurisdiccional resolvió conforme ley y a la sana crítica razonada. Asimismo, pues cabe resaltar que cada persona tiene el derecho de petición y solicitar la revisión de cada uno de los procesos judiciales cuando considere que se vulneren sus derechos humanos. Con relación a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, como grupo estamos de acuerdo, ya que se evaluó la situación del amparista. En conclusión, la Corte de Constitucionalidad analizó de forma integral y resolvió tomando en cuenta cada uno de los criterios de los órganos jurisdiccionales de manera proporcional y no solo tomó y observó la gravedad del delito y daño ocasionado, sino también la capacidad económica del sindicado, pues existe la prohibición de tomar la medida en imposible cumplimiento si no se toma en consideración la capacidad económica del sindicado. Es todo en cuanto a nuestra participación, licenciado. Feliz noche.